Nuevamente nos place darles la bienvenida a una nueva edición de su programa Hablemos de la Biblia. Un programa que proyecta e infunde al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor, sobre todo en estos días turbulentos y aciagos de la historia humana. Un pensamiento inspirador dice: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Antes de empezar con nuestro estudio, vamos a tener palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón, Señor, que venimos delante de tu presencia para pedir iluminación al Santo Espíritu. Pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que nuestras débiles miradas puedan ser fijadas en aquel que es el más alto y que está por encima de todo nombre que se nombra. Bendice a cada amigo oyente que pueda ser receptivo y su corazón estar preparado para recibir, para recepcionar tu palabra, y que la semilla del evangelio pueda caer en sus corazones, que pueda germinar y dar frutos al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro estudio para hoy: el arrepentimiento de Salomón. Dos veces el Señor se le apareció al rey Salomón para amonestarlo, para animarle, pero también para dirigirles palabras de aprobación, así como para darle consejos. Era el plan de Dios que el joven monarca, que el joven rey pudiese andar por los caminos que había andado su padre David, y que fuese fiel y que anduviera en los preceptos, en los caminos, en los estatutos que Jehová había puesto delante de él. La primera ocasión fue en aquella visión nocturna, cuando Dios se le apareció al joven monarca estando en Gabaón. Y en esa ocasión Dios le dio la oportunidad de darle sabiduría, riquezas y también honores. Pero también Dios lo exhortó humildemente a permanecer humilde y a depender únicamente de Él, y a dar la gloria debida a su nombre. La siguiente ocasión fue posterior a la dedicación del templo que Salomón había erigido en honor al Dios del cielo. Y en esa ocasión también el Señor le volvió a alentar a ser fiel a Dios. Es decir, fueron claras las amonestaciones, las palabras que Dios dirigió al joven monarca para que él pudiese hacer la voluntad del Señor. Sin embargo, ocurrió algo totalmente terrible, porque, amigo, debes saber algo. En el plan A de Dios, Dios desea que tú puedas servirle desde que tú eres un niño, desde que tú eres un joven. El plan A del Señor es que tú puedas dedicar toda la vida al servicio de Dios de una manera desinteresada. Dios únicamente aplica un plan B o C cuando tú te has alejado durante muchos años o décadas de la senda del Señor, y el Señor te envía una nueva oportunidad, tal vez al final de tu vida, tal vez en la senectud. Pero qué privilegio hermoso es servirle al Señor desde que el hombre o la mujer son niños, desde que están en el vientre de la madre. Salomón tuvo la oportunidad de honrar al Dios eterno,
de servirle desde que era un niño. Sin embargo, no lo hizo de la manera que Dios esperaba de él. Vamos a ir al libro de Primero de Reyes, el capítulo 11. Leeremos los versículos 9 y 10. Y aquel joven que había sido preparado para empuñar el cetro hizo caso omiso a las amonestaciones. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y tan grande fue la apostasía del rey que no solamente él incurrió en transgresión, sino que también acarreó una transgresión, abrió un dique hacia el mal, hacia la idolatría, hacia la apostasía. Y tan grave fue el caso de Salomón, su caída ominosa, su caída gradual, que la transgresión en su caso particular parecía desesperada, parecía casi incurable. Y aquí, mis estimados hermanos y amigos oyentes, tenemos una hermosa lección que aprender. Toda vez que nosotros comenzamos a ser menos leales al Señor y a tomar con menos severidad o con menos entereza el llamado del Señor, nos vamos alejando cada vez más del Señor, a veces de manera imperceptible. Realmente el rey Salomón tuvo todo para ser uno de los grandes monarcas que hubiese sido honrado mayormente en las Escrituras. Y amigo oyente, tú y yo podemos haber heredado una gran cultura familiar. Podemos haber nacido dentro del Evangelio. En nuestro caso, que somos adventistas, podemos haber nacido como adventistas de tercera, cuarta o quinta generación. Pero si no prestamos atención a las amonestaciones del Señor, si no cumplimos con las expectativas del Señor, inevitablemente nuestra caída será gradual y algunas veces vertiginosa, pero nos hundiremos cada vez más en el pecado. Un antiguo himno dice: te desvías lentamente más y más en el proceloso mar. Hemos de ser humildes, pero también obedientes. Y ahí estriba la grandeza del verdadero hombre. El rey Salomón se desvió del goce de la comunión divina para hallar satisfacción en los sentidos. En lo que nosotros pudiésemos llamar el hedonismo, muchas generaciones han heredado una filosofía falsa. Han heredado el hedonismo y lo han incrustado a su vida y lo han llevado a ser un estilo de vida. ¿Qué enseña el hedonismo? Es esa doctrina filosófica, pero también perjudicial, dañina, que coloca el placer como el bien supremo de la vida. Esto es lo que nos enseña que debes de gozar el día de hoy. Hace poco tiempo observé a un joven universitario de unos 20 años que andaba prácticamente su cuerpo descubierto, andaba sin camisa,
y andaba un tatuaje que decía Carpe Diem. Esto es, aprovecha el tiempo o disfruta la vida. Un aforismo para el hecho de disfrutar la vida. Salomón se desvió del goce divino por querer hallar satisfacción en los placeres mundanales. Vamos a ir a nuestras Biblias, estaremos en el libro de Eclesiastés, estaremos en el capítulo número 1 y leeremos los versículos número 16, 17 y 18. Libro de Eclesiastés 1, 16, 17 y 18. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade también dolor. Luego, si ustedes leen prácticamente todo el capítulo 2 de Eclesiastés, se darán cuenta de todo el recuento de la vida que hizo cuando se extravió del Señor. Dice la palabra del Señor que se engrandeció. Engrandecí mis obras, me hice fuerte, me hice de músicos, me hice de cantores, engrandecí las ciudades. Prácticamente dio rienda suelta a todos sus impulsos. Tenía siervos, tenía siervas. Se hizo de mucho oro, de mucha plata, de muchas piedras preciosas. Y él menciona que fue engrandecido. Y fue grande más que todos los reyes de Jerusalén antes de él. Sin embargo, en el ocaso de su vida, ya afligido en su cuerpo, en su espíritu, y teniendo la mente y el cuerpo debilitado, se apartó, cansado y sediento de las cisternas rotas de la vida, para beber nuevamente en las fuentes de la vida. Fue terrible cómo el rey se apartó cada vez más de los caminos del Señor. Se apartó cada vez más. Sin embargo, el Señor tenía un propósito totalmente para él, un plan especial para él. Dice un pensamiento que nadie escarmienta en cabeza ajena. Es decir, solamente somos capaces de aprender de nuestras propias experiencias y no de las experiencias de las demás personas. Es decir, los errores y adversidades de otros pueden ser una fuente de aprendizaje para otros. En palabras del rey Salomón dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Es decir, dio rienda suelta a todas sus pasiones. Después torné yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron? Dijo, aborrecí pues, por tanto, la vida. Yo asimismo aborrecí
todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol. Esto lo hizo al final de su vida. Y es que Salomón, por experiencia propia, aprendió cuán vacía es una vida cuando ésta está alejada del Señor. Una vida es vacía, es hueca, es llena de sutilezas cuando nos dedicamos a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. El poeta Amado Nervo dijo en una ocasión: inútil la fiebre que aviva tu paso. No hay agua que pueda calmar tu ansiedad. Por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Amigo oyente, tú puedes pensar que los placeres de la vida traen satisfacción al alma, pero eso es solo una quimera. Los oropeles vanos del mundo ya los dejé sin vacilar, dice un antiguo himno. Esos oropeles vanos del mundo. Con razón decía San Agustín de Hipona que el hombre no hallará felicidad a menos que vuelva a las manos del Creador del cual ha salido. Amigo oyente, tú no puedes hallar felicidad en los placeres de esta vida. Si por alguna razón has nacido en una familia donde se han inculcado esos antivalores o esa filosofía de vida, carpe diem, disfruta, aprovecha el momento, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso a la postre trae aflicción de espíritu, trae aflicción de espíritu porque nada de eso llena nuestros seres. Ya para Salomón no había gozo en la vida ni paz espiritual. Y lo que ocurre cuando nos alejamos del Señor, el futuro que el Señor nos presenta en su palabra delante de nosotros, como glorioso, como esperanzador o como promisorio, para el que se aleja del Señor, se vuelve un futuro incierto, pero también sombrío, así como también desesperado. Un antiguo himno dice: prefiero a mi Cristo al vano oropel. En una de sus estrofas dice: no quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo seguir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín. Así es, mis estimados hermanos. El mundo es solo una quimera. El mundo se presenta de una manera vistosa. Es como esos grandes anuncios de neón, donde uno los observa de noche y se ve aquello fulgurante, aquel brillo. Y a la mañana siguiente amanece apagado. Así es una vida desconectada de Cristo. Se apaga prontamente. Sin embargo, el Señor misericordioso no abandonó por completo al joven rey. El Señor, mediante pruebas,
mediante mensajes, mediante castigos severos, procuró despertar en el rey la conciencia que estaba dormida, así como cauterizada, haciéndole comprender cuán pecaminosa era su costumbre. Y así el Señor lo privó de muchas bendiciones, lo privó de su cuidado protector y permitió que los adversarios le atacaran y que debilitasen su reino. La palabra del Señor menciona en el libro de los Reyes que por lo menos el Señor suscitó o levantó a 3 personajes para que de alguna manera pudieran debilitar el reino de Salomón. El Señor suscitó a un adversario llamado Hadad Idumeo. También a otro hombre llamado Rezón. Y también a Jeroboam, siervo de Salomón, que era un hombre valiente, también alzó la mano contra el rey Salomón. Hadad Idumeo, Rezón y Jeroboam, que posteriormente fue rey en la tierra, en Israel. La verdad que el Señor vez tras vez envió mensaje para que el rey pudiese echarse para atrás del curso de acción que estaba dando. Vamos a ir al libro de Primero de Reyes, el capítulo 11. Leeremos los versículos número 11 y 12. Primero de Reyes 11, versículo 11 y 12. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Versículo número 12. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. La verdad que ante tremenda admonición, ante tan grande amonestación, de repente la conciencia del rey Salomón se despertó. Ante este mensaje, Salomón despertó como de un sueño al oír esta sentencia, este juicio inminente, ese juicio pronunciado contra él y su casa. Salomón sintió los reproches de su conciencia y ahora sí comenzó a ver verdaderamente lo que significaba su locura. Y ahora ya en el ocaso de su vida, totalmente descompuesto, afligido en extremo, con su mente y su cuerpo debilitado, se apartó del mundo para beber de las aguas de la vida eterna, de las fuentes de vida. Finalmente, el joven monarca pudo discernir un rayo de esperanza que Dios le había dado. Sin embargo, Dios en su misericordia no rompió el reino de Salomón en sus días, sino que lo hizo en los días de su hijo, el rey Roboam. Y es una desgracia al leer la historia sagrada, porque a partir de Salomón, él abrió un cauce, abrió un dique hacia la apostasía, hacia el mal, hacia la idolatría, que fue seguido, fue repetido por los reyes subsiguientes, de los reyes tanto de Israel al norte con las 10 tribus, como los reyes de Judá. Salvo honrosísimas excepciones, tanto los reyes del norte como los reyes del sur siguieron el mismo curso de acción equivocado del rey Salomón. Sin embargo,
Salomón, cuando se arrepintió, hizo lo que el verdadero penitente debe de hacer, y es no echar al olvido sus pecados pasados. El rey Salomón no se dejó embargar tan pronto como había obtenido paz después de haberse arrepentido, sino que el rey también pensó en aquellos en los cuales él también había inducido a pecar. Y es que, amigo oyente, nosotros podemos ejercer una influencia, ora para bien, ora para mal. Nuestra influencia puede ser grande o pequeña, pero podemos influir en los demás. Pensemos por un momento en aquellas personas en las cuales nosotros, tal vez por una acción equivocada, hemos inducido al mal. Una palabra de amonestación severa, desprovista del amor de Dios. Pensemos en cuánto mal, a cuántas personas hemos inducido al mal. Y al igual que Salomón, debemos procurar hacerlos volver a la senda del error. Es decir, estamos aquí hablando de resarcir el daño. Porque una cosa es cierta, el pecado tiene consecuencias. Vamos a ir al libro de Job, estaremos en el capítulo número 13, leeremos los versículos 23 al 27. Libro de Job, capítulo 13, versículos 23 al 27. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. La verdad que nuestros actos pecaminosos tienen consecuencias. Dios nos perdona, pero la consecuencia funesta del pecado sigue latente, sigue allí. Por inspiración divina, el rey Salomón escribió para las generaciones ulteriores, o escribió para futuras generaciones o para la posteridad, lo referente a los años de la vida que él perdió cuando se entregó completamente al vicio, así como las lecciones y amonestaciones que entrañaron. Y así, aunque su pueblo cosechó lo que él había sembrado y soportó malignas tempestades, la obra realizada por Salomón en su vida no se echó a perder por completo. Alabado sea el Señor por esto. Porque aunque él abrió un dique hacia la idolatría, muchos fueron arrastrados hacia el mal, pero siempre hubo un pequeño remanente, hombres que se mantuvieron fieles a Dios. De manera tal que en los últimos años de la vida de Salomón, con mansedumbre y humildad, enseñó durante la última parte de su vida sabiduría al pueblo.
hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Es decir, trató de enmendar los errores pasados, porque los errores tienen consecuencias. Eso quería decir Job cuando dijo: a una hoja seca has de quebrantar. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Perdonado ciertamente, cubierto de sus pecados seguramente, pero debes afrontar la consecuencia de tus pecados. Los últimos escritos de Salomón revelan que él fue comprendiendo cada vez más cuán mala había sido su conducta y dedicó especial interés en atender a la juventud, en exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que él mismo había cometido. Se encargó de advertir especialmente a los jóvenes para que no repitieran el patrón de conducta que él había hecho. Los exhortó acerca de la posibilidad de caer en los errores que le habían hecho malgastar inútilmente a Salomón los preciosos dones del cielo. Y es triste decirlo, pero con pesar, con tristeza, tal vez con humillación nacida del verdadero arrepentimiento, el rey confesó que en la flor de la vida, que en su juventud, cuando él debió apropiarse de los dones que Dios le había dado, cuando él debió haber servido con mayor fuerza, con fortaleza al Señor, fue cuando él comenzó a desviarse totalmente del Señor. Fue cuando él se desvió totalmente, se apartó de la luz del cielo y reemplazó el culto de Jehová por la idolatría. Y nosotros encontramos en la palabra del Señor muchos consejos, especialmente para la juventud. Ya prácticamente en el ocaso de la vida de Salomón, habiendo aprendido por triste experiencia lo que significa desviarse del Señor, su anhelo era evitar que otros pasasen por la amarga experiencia por la cual él había pasado. La verdad que muchos eruditos bíblicos, los que se encargaron de juntar o recoger el canon del Antiguo Testamento, los eruditos que se encargaron de recoger los libros que formarían el canon sagrado del Antiguo Testamento, tuvieron algunas dudas, especialmente con 3 libros, que fueron los últimos en añadirse al canon del Antiguo Testamento. Y uno de esos libros era el libro de Esther, porque el libro de Esther, dijeron ellos, no menciona a Dios. Sin embargo, solo basta ver el libro de Esther y tú puedas darte cuenta que a través de todo el hilo, de toda la trama, Dios está detrás orquestando todos los acontecimientos, ordenando los acontecimientos. Dios está detrás de todo con su sabiduría, poniendo los acontecimientos en el orden que Él ha establecido. Otro libro que hubo algunas dudas fue el libro de Cantares. Y el libro que fue el último en añadirse al canon del Antiguo Testamento fue el libro de Eclesiastés, porque básicamente no concuerda con el pensamiento judeocristiano, no concuerda con el pensamiento, con la filosofía de la vida
ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Prácticamente es como un nihilismo. Es como que trajésemos a Jean-Paul Sartre hablando en nuestros días acerca del nihilismo, de que la vida no tiene sentido, de que todo es vanidad de vanidades. Nada más incierto que esto. Cuando tú lees el libro de Eclesiastés, debes entenderlo a la luz de la experiencia del rey Salomón, de esa parte de su vida cuando él se dedicó a buscar los placeres y luego él comienza a desandar de todo lo que él había andado. Cuando entendemos esa parte que él está narrando su vida pasada, podemos entender mejor el contenido del libro de Eclesiastés. Con grandes expresiones poéticas escribió Salomón acerca de los privilegios y responsabilidades que el servicio de Dios otorga a la juventud. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Estaremos en el capítulo número 11. Leeremos los versículos 7 al 10. Eclesiastés 11, 7 al 10. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en el camino de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son hermosas palabras de amonestación, especialmente para los que están en su juventud, para aquellos que están en la flor de su vida. Amigo adolescente, amigo que estás en la época radiante de tu vida, que estás en la juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amigo adolescente, amigo joven, estás en una época en la cual puedes decidir servir al Señor con todas tus fuerzas. Ese es el grande mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Amigo adolescente, amigo joven, estás en la edad viril. Dedica todas tus fuerzas a servir al Señor. Cumple ese gran principio de la ley de Dios que es el amor. Ama a Dios con todo lo que tienes. Ama a Dios siempre que puedas. Ama a Dios en todas las circunstancias. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Y no te apartes del brazo omnipotente, del brazo fuerte de Jehová. De manera especial quiero hablar a los jóvenes. Dedica tu vida a servir al Señor. Es triste ver cómo allí muchos jóvenes pierden la vida cuando pueden servir al Señor. La verdad que el Señor es misericordioso. Y el Señor en cualquier momento de nuestra vida puede aceptarnos
en su corazón, en su reino. Pero es triste que una persona haya servido 5 décadas, 6 décadas, 50, 60 años para encontrar placer en la vida y prácticamente dedicar los restos de su vida para servir al Señor, prácticamente en el ocaso de su vida. Eso no es justo. Dedica tu vida a servir al Señor. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Leeremos en el capítulo 12 los versículos del 1 al 7. Eclesiastés 12 del 1 al 7. Y allí hay una hermosa exhortación. Leeremos los versículos 1 y 2 solamente. 1 y 2. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. La verdad que la vida del rey Salomón rebosa de advertencias, no solamente para los jóvenes, pero también para las personas que se encuentran en una edad madura, en una edad provecta y también en la vida senil, en la senectud de su vida. Amigo oyente, uno tendería o tiende a pensar que las personas mayores, maduras, no repiten los errores de los jóvenes, pero con cuánta frecuencia la misma insensatez de muchos jóvenes es replicada con insensatez por personas que prácticamente están en el ocaso de su vida. Generalmente oímos hablar de la inestabilidad de los jóvenes que vacilan entre el bien y el mal, pero también en las personas adultas puede verse el mismo patrón. En los de edad más madura no esperamos ver esa inestabilidad. Contamos con que su carácter ya ha sido manejado, que su carácter ha sido trabajado, firmemente arraigado en los buenos principios. Pero no siempre sucede así. Cuando el rey Salomón debió ser más fuerte en su juventud, cuando debió haber tenido un carácter fuerte como un roble, perdió su firmeza y cayó bajo el poder de la tentación. Cuando debió ser más firme, más endeble se formó. La verdad es que de la vida de Salomón podemos aprender que solamente en la vigilancia y en la oración, en el estudio constante de la palabra del Señor, podemos hallar el antídoto en contra de la caída. Solamente allí podemos hallar seguridad para jóvenes, pero también para los ancianos. El fracaso en la vida de Salomón nos enseña que cualesquiera que sean las cualidades intelectuales de un hombre, y por fielmente que haya servido a Dios en lo pasado, no puede nunca confiar en su propia sabiduría e integridad. No confíes en ti. Maldito el hombre que confía en hombre. No confíes en tu fuerza, mas confía en el brazo omnipotente de Jehová. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, vuélvase de su mal camino y vuélvase a Jehová el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entre las últimas palabras dirigidas al pueblo de Israel a través de Moisés, dice lo siguiente: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Temer, reverenciar y guardar todos los preceptos, mandamientos y estatutos que Jehová ha puesto delante de ti. Esas palabras encierran una gran verdad, en antaño como en hogaño, anteriormente como ahora, hoy en pleno siglo XX. Debemos adquirir sabiduría, obedecer al Señor encierra nuestra única salvaguardia para la integridad individual, para la pureza del hogar, para la santidad de la iglesia, para el bienestar de la nación y también para la estabilidad de la sociedad. Para que eso pueda ser una realidad, dice la palabra del Señor, que debemos guardar los preceptos del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos, y el que hace estas cosas, dice el rey David, no resbalará jamás. Solamente en un acatamiento total a los requerimientos del Señor es que podemos hallar nuestra única salvaguardia. Quien hace eso no caerá jamás. Los que escuchen la amonestación que encierra la apostasía de Salomón evitarán el primer paso hacia los pecados que le vencieren. Cuando nosotros damos el primer paso hacia el mal, muchas veces ese paso guía a otro paso y luego a otro paso y finalmente nos enredamos y esos pecados llegan a vencernos. Únicamente la obediencia a los requerimientos del cielo guardará de la apostasía a los hombres. La verdad es que no importa en qué edad podamos nosotros encontrarnos. Mientras dure la vida, habrá siempre la necesidad de guardar los afectos y las pasiones con propósito firme. La vigilancia, la pureza son nuestra única salvaguardia. Debemos tener dominio propio en nuestros actos. Todos los que un día por la gracia del Señor, todos los que un día por la misericordia del Señor, por su gracia, logren entrar por cualquiera de las 12 puertas perlinas de la Nueva Jerusalén, lo harán únicamente por la gracia del Señor. Todos los que entren a la ciudad de Dios lo harán porque han transitado por la puerta estrecha, por la puerta del dominio propio, por la puerta de la humillación, por la puerta de la muerte al yo, por la puerta del esfuerzo y la agonía, porque en la ciudad eterna, en la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación o que hace
mal. Todos los que entren por la puerta del Señor, por la ciudad eterna, lo harán por la puerta estrecha. Pero necesitamos terminar con una nota triunfante. Nadie que haya caído necesita desesperar. Hay consuelo y oportuno socorro en la presencia del Señor. Puede ser que hayas caído bajo, pero si te arrepientes, si abandonas el pecado y te vuelves a Dios, Dios se volverá a ti. Dice la palabra del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermosa promesa. ¿Quieres ser vencedor? Debes tener dominio propio. Debes asirte del brazo del Omnipotente. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová el Señor, el cual tendrá de él misericordia. Y vuélvase al Dios amplio, el cual está presto para perdonar. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva y que se aparte del mal camino. El arrepentimiento del rey Salomón fue sincero, pero el daño que había hecho su ejemplo al obrar mal no podía ser deshecho. La influencia que hubiese sido positiva para el pueblo de Israel quedó prácticamente debilitada. Dice la palabra del Señor: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. ¿El arrepentimiento de Salomón fue verdadero? Sí, pero dejó tras de sí un mare magnum de maldad. Dejó tras de sí una gran apostasía, un gran mal. Y aunque el rey confesó su pecado y escribió para beneficio de las futuras generaciones el relato de su insensatez y su arrepentimiento, no podía esperar que fuese completamente destruida. La influencia funesta de sus malas acciones habían hecho su obra. Tal vez la lección más grande enseñada por la vida de Salomón tiene que ver con lo referente al poder de la influencia para el bien o para el mal. Por limitada que sea nuestra esfera, ejercemos una influencia para bien o para mal. Sin que lo sepamos y sin que podamos evitarlo, la influencia ejerce sobre los demás una bendición o una gran maldición. Estimado, oración en esta ocasión.